Hola, en este video vamos a hablar acerca del primer condicional, first conditional. Para trabajar con el primer condicional en la forma afirmativa, vamos a estar utilizando la palabra if, que significa sí, que es la que nos ayuda a poner la condición, luego el sujeto, luego el verbo en presente simple, luego la coma, luego vamos a estar utilizando también un sujeto, el auxiliar de futuro will, el verbo y el complemento. Por ejemplo, if I win, I will take you. Si yo gano, yo te llevaré. Entonces, vamos a tener en cuenta que la condición siempre debe ir en presente simple, que es la que lleva esta palabra if, ¿sí? Entonces, toda esta oración va a ir en presente simple, que es la condición, y el resultado siempre va a ir en futuro con will. Bueno, if I win, I will take you. Si yo gano, yo te llevaré. En la forma negativa vamos a estar utilizando la palabra if, que es la que nos pone la condición, como mencioné anteriormente, luego el sujeto, luego el auxiliar de presente simple do o does. Do para los sujetos I, you, we y they. Y does para los sujetos he, she, it, es decir, para todos aquellos sujetos que son tercera persona. Luego colocamos la negación not, el verbo normal, ya el sujeto sea tercera persona o no lo sea, pues vamos a utilizar el verbo normal sin agregarle nada. Luego la coma, sujeto, auxiliar de futuro will, negación not, el verbo y el complemento. Por ejemplo, if I do not win, I will not take you. Si yo no gano, yo no te llevaré. Entonces miren que la condición en la forma negativa también la vamos a trabajar en presente simple conforme se niega en presente simple, y en el resultado pues vamos a negar conforme se debe negar en futuro con will. Bueno, vamos a tener en cuenta también que si yo quiero negar en la oración de presente simple, si quiero negar de forma separada, puedo utilizar do not, o si lo quiero hacer con contracción queda don't. Si estoy trabajando con un sujeto que es tercera persona, puedo utilizar el auxiliar does más la negación not, me queda does not. Y si quiero hacer la contracción, pues quedaría doesn't. En el caso del futuro con will, si yo quiero negar de forma separada, puedo decir will not, o si lo quiero trabajar con contracción, pues puedo decir won't. Entonces podría decir if I don't win, I won't take you. Si yo no gano, yo no te llevaré. Y otra cosa que podemos tener en cuenta es que si yo primero quiero colocar la condición y luego el resultado, lo puedo hacer, ¿sí? Como lo estamos trabajando aquí, normal. Pero si yo también quiero iniciar por el resultado y luego por la condición, también lo puedo hacer, ¿sí? Pero se va a tener en cuenta que así vaya el resultado primero y la condición después, van a mantener cada uno los tiempos verbales como se han venido trabajando. Es decir, que el resultado así se coloque de primero, va a seguir en futuro con will, y que la oración que lleva la condición así vaya después del resultado, la vamos a seguir trabajando con presente simple. Por ejemplo, I won't take you if I don't win, ¿sí? Si yo no te llevaré si yo no gano. ¿Sí? Yo no te llevaré si yo no gano, ¿sí? I won't take you if I don't win. Yo no te llevaré si yo no gano, ¿sí? Entonces podemos utilizar ambas formas. Y en la parte de las preguntas puedo utilizar primero la condición, luego el resultado, o también puedo preguntar primero con el resultado y luego con la condición. Por ejemplo, if you win, who will you take? Si tú ganas, ¿a quién llevarás? O puedo decir, who will you take if you win? ¿A quién llevarás si tú ganas? ¿Sí? Entonces miren que podemos trabajar de ambas maneras. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo trabajar con el primer condicional también. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, if he tells the truth, they will forgive him, ¿sí? Entonces, si él dice la verdad, ellos lo perdonarán, ¿sí? Entonces, nuevamente recordar, esta primera oración, que es la que tiene la condición, la que tiene la palabra if, debe ir en presente simple. Y la oración que va después de la coma, pues la vamos a utilizar en futuro con will. Bueno, entonces, en este caso, como el sujeto es tercera persona, por eso fue que se agregó la S al verbo. Si el sujeto no fuera tercera persona, simplemente colocamos el verbo normal sin agregarle nada. Y esta segunda oración, pues que la estamos trabajando en futuro con will.
Entonces estamos utilizando el sujeto, el auxiliar will, el verbo y el complemento. Por eso queda if he tells the truth, they will forgive him. Si él dice la verdad, ellos lo perdonarán. Bueno, entonces condición y la otra oración que es el resultado. Debemos tener en cuenta que el primer condicional se utiliza para aquellas cosas que son reales, para cosas que sí pueden acontecer. Y si realizamos estos otros ejercicios, entonces recuerden que cuando trabajo con los sujetos I, you, we o they, el verbo va normal. Si ya trabajo con sujetos que son tercera persona, pues ya debo aplicar las reglas correspondientes al verbo cuando se trabaja en presente simple con un sujeto que es tercera persona. Entonces, en este caso, como el sujeto es you, pues el verbo va a pasar normal. Y en esta segunda oración vamos a utilizar el auxiliar will después del sujeto y luego el verbo. Por ejemplo, if you start doing exercise, you will lose some weight. ¿Sí? Entonces, si tú empiezas a hacer ejercicio, tú perderás algo de peso. ¿Sí? Entonces, miren, condición, si tú empiezas a hacer ejercicio, resultado, tú perderás algo de peso. La siguiente oración, if you find a mistake, I will correct it. ¿Sí? Entonces, si tú encuentras un error, yo lo corregiré. ¿Sí? Entonces, aquí el verbo normal, find, y aquí en la segunda oración utilizamos I, luego el auxiliar will, luego el verbo y por último el complemento. Y la última oración, if you train, you will have a better performance, ¿sí? Entonces, si tú entrenas, tú tendrás un mejor desempeño, ¿sí? If you train, ¿sí? Miren que va conjugado el verbo normal, you will have a better performance, ¿sí? Voy a utilizar el sujeto you en este caso, luego el auxiliar will, luego el verbo have y el complemento. Bueno, espero que les haya servido mucho esta explicación acerca del primer condicional. Muchas gracias por su atención.